La investigación no solamente es académica, porque se cree que la investigación solamente es el rigor académico que se tiene, pero es que uno en todas las áreas del conocimiento tiene que investigar. ¿Qué significa este reconocimiento para ti y para tu equipo? ¿Y cómo lograron alcanzarlo? La investigación parte de lo que decía Da Vinci, una curiosidad infinita. Dependiendo del público, adapto el mensaje para lograr la acción. ¿La acción de quién? De ese público. A mí me gustaría que me dieras tu opinión sobre los semilleros de investigación y si has tenido una experiencia muy significativa con ellos. ¿Cuáles son los 3 principios básicos de la comunicación? Acción, acción y acción. Si no hay acción, no hay comunicación. Al público no se le domina ni se le maneja, al público se le cautiva. Comunativos, sean bienvenidos. En este episodio o capítulo del Rincón del Comunativo tengo el honor de entrevistar o de conversar con el profesor Henry Ernesto Pérez Ballén, ¿cierto, profesor? Sí, señor. Él es comunicador social, especialista en gerencia del mercado, magíster en informática educativa, doctorando en gerencia pública y política social. Política social. Profesor, gracias por aceptar la invitación. Es un gusto contar con su presencia. A ustedes por la invitación, realmente es un honor, gracias. Listo, profe. Para empezar, pues revisé que su trayectoria es muy amplia y me gustaría que mencionaras 1 o 2 experiencias que han sido muy significativas para usted sobre investigación. Sobre investigación. Hay una que me encanta que se hizo con la Universidad de Ann, una de las más profundas, que es sobre emprendimiento. El libro se llama La historia de empresarios exitosos, si ellos pudieron, usted, ¿por qué no? El título es un poco extenso. Pero es la recopilación de varios emprendedores exitosos en diferentes etapas. Okay. Unos, por ejemplo, los que apoyaban Fundación Bavaria, de los cuales también tuve el respaldo de ellos. Entonces se hizo en común con la Fundación Bavaria, que ellos apoyan investigadores y emprendimientos. Se hicieron unas entrevistas muy interesantes. También se entrevistó a unos emprendedores, me pareció magnífico, que hicieron una bicicleta de madera. Okay. Y un carro de madera, total. Por allá en Ibagué era un señor que estaba haciendo una investigación de un producto para darle a las vacas para que su estiércol no contaminara. De esa misma investigación fue Las Tres Marías, que era una cerveza artesanal. Cómo la hizo, por qué el storytelling que le aplicó, que se llama Las Tres Marías, y contó el cuento de Las Tres Marías. Entonces ha sido una de las experiencias más interesantes en investigación académica. La investigación no solamente es académica, porque se cree que la investigación solamente es el rigor académico que se tiene, pero es que uno en todas las áreas del conocimiento tiene que investigar. Okay. Desde el conocimiento de la escritura, como tú lo sabes, lo primero es una muy buena investigación, hasta que la plata nos separe, a pesar que pues yo fui vendedor desde los 14 años, y Méndez soy yo, o sea, todo lo que Méndez hacía en la novela, lo viví. El entrenamiento que tenía Méndez, yo lo viví en mi trabajo, okay, vendiendo seguros de automóviles. Lo que uno hace en las novelas, en las historias, es trasladar todas esas experiencias a los personajes, que lo hacía mágicamente Fernando. Como investigador y asesor argumental y escritor de Hasta que la plata nos separe, me permitió eso, todo ese cúmulo que tenía de conocimiento, investigar también algunos elementos de ventas de carros, ¿cierto? Y aplicarlo ahí, en todo. En otra novela que se hizo, por ejemplo, Milagros de Amor, con Gregorio Pernía y Maritza Rodríguez, tocó investigar todo el problema de Dragacol. Entonces la investigación es profunda en todas las áreas, las disciplinas que tú interactúes, tienes que primero investigar para argumentarte, solidificar ese conocimiento para poder construir, claro, desde allí. Profe, investigando un poco más, me di cuenta que eres parte de un grupo de investigación clasificado en categoría 1, que es la categoría más alta de MinCiencias. A mí me gustaría pues que me contaras un poco qué significa este reconocimiento para ti y para tu equipo y cómo lograron alcanzarlo. Gracias. Sí, eso es con la Universidad de Ann.
Se comenzó precisamente con esos cuadernillos de emprendimiento. O sea, nosotros nos enfocamos a averiguar cuáles eran los factores de éxito del emprendimiento. O sea, la Universidad de ANSE se enfoca mucho en ese, desde su inicio, se enfocó desde el emprendimiento. Hoy ya es como la moda de todos. Pero el emprendimiento, fuera de las normas que se tienen, como dicen por ahí, aquí hay mucho emprendimiento, pero poco acabamiento. Ok. Sí, o sea, se emprende mucho, pero muy pocas terminan realmente en lo que es, precisamente porque no hay una investigación profunda. Eso nos dedicamos a hacerlo y pasamos varias investigaciones en un grupo, varios libros inclusive, y nos clasificaron precisamente en conciencias en el grupo A1 de emprendedores. ¿Qué significó eso? Pues darles más relevancia a nuestro grupo, darles más recursos y proyectarnos más en otras ramas de investigación de los diferentes miembros del equipo. Qué interesante, profe. O sea, y que lo hayan logrado a través del emprendimiento, que es algo tan importante para, pues, la economía del país. Total. Caminando un poco más por ahí, me gustaría saber por qué consideras que la investigación es tan relevante para el desarrollo del país. Uniendo con lo que te decía hace poco, la investigación no es solamente en mercado. Bueno, como viste ahí, tengo una especialización en gerencia de mercadeo. Lo primero que a uno le enseñan es investigación de mercados. Okay. ¿Sí? El target. Sí. ¿Sí? El grupo objetivo, a dónde voy a ir, quién es, qué piensan, cómo son, qué les gusta, qué no les gusta. Es re importante. Es pura investigación, metodología de investigación. Segmentación del mercado, todo. Para el clase de producto, o sea, ustedes ya lo tienen investigado. La inteligencia artificial le ahorra una cantidad de tiempo en ello, ¿cierto? Hoy en día por las herramientas que hay, y ya usted está en su celular y le están ofreciendo productos que decía, oiga, yo necesitaba esto. Parece que le están leyendo a uno la mente. Eso es el resultado de una investigación de acumulación de datos. Uno antes lo hacía manual, sí, ¿cierto? Le tocaba ir, recopilar, exploración de campo con una serie de instrumentos. La investigación lo que le permite a uno, y durante las diferentes tesis que he realizado, es precisamente explorar y así como pozos de petróleo, hasta buscar lo que uno quiere, el por qué. La investigación parte de lo que decía Da Vinci, una curiosidad infinita. ¿Por qué? ¿Y qué pasaría así? Como dice Gianni Rodari en Gramática de la Fantasía. Es un libro que recomiendo mucho. ¿Y qué tal qué? Y cuando uno escribe, uno parte de un qué talazo. ¿Y qué tal qué? Y uno comienza a investigar qué tal qué pasara. ¿Cuáles serían los fundamentos? La ciencia ficción se escribe basada en investigación. Entonces la investigación no es solamente el hecho acartonado académico que nos están pintando casi todos los días desde la academia, sino realmente es un proceso profesional para lograr resultados financieros, comerciales, industriales, de producto que le permiten la evolución del mercado. Una exploración de petróleo es pura investigación, ¿sí? Entonces la investigación es la base fundamental de un emprendedor, sí, para que no fracase. Insisto, hay mucho emprendimiento, pero poco acabamiento, precisamente porque no hay fundamentación, no hay cimentación en la investigación. Okay. Pues tal vez resumiendo, y tú me dirás si estoy en lo correcto, la investigación está en todos lados. Todos lados. Y es muy importante tenerla en cuenta. Es que, y perdón que te interrumpa, es que es en todo, es que uno... vas a escribir un artículo periodístico o vas a... alguna vez estuve director de Relaciones Públicas de la Cooperativa Nacional de Odontólogos hace muchos años, y para lograr encontrar métodos de resinas en los dientes es todo un proceso de investigación científica. En las finanzas, conciliación en derecho, que también estuve por ahí, como le decía ahorita, el desarrollo de competencias de comunicación para abogados en conciliadores en derecho y en equidad. ¿Cuáles son las características de cada una de esas poblaciones, tanto en equidad y en derecho, para llegar a una conciliación? ¿Cuáles son sus costumbres, hábitos, cierto, y formas de comunicar? Tú tienes que investigar todos estos elementos. Entonces la investigación no se reduce a la pregunta de investigación, ni a la hipótesis, ni a las variables, ni si es cuantitativa o cualitativa o mixta. No, usted tiene que tener un método
de investigación, sea lo que te dediques. Hasta el culebrero que vende sus especies tiene que saber a qué público le va a llegar, cómo le va a llegar y cómo le va a atraer la atención para lograrle venderle el producto. Uno hace las cosas y uno comunica es para lograr la acción del público. Por eso la teoría PUMA de comunicación: público, mensaje, acción. Dependiendo del público, adapto el mensaje para lograr la acción. ¿La acción de quién? De ese público. Uno se comunica es para que pase algo en el público. Como la pregunta que les hago: ¿para qué vende un vendedor? La mayoría para satisfacer, para lograr plata. No, un vendedor vende para que le compren. Y un político da su discurso para que voten por él. La acción, acción y acción. Quintiliano: ¿cuáles son los 3 principios básicos de la comunicación? Acción, acción y acción. Si no hay acción, no hay comunicación. Pues yo, con todo lo que te escucho decir, describiría transversalidad. Total. Continuando un poco, también me gustó mucho de tu hoja de vida que noté que es muy importante para ti la educación. Pero pues me gustaría saber qué significa esta disciplina para ti y cómo la has ido implementando en cada área de tu vida profesional. Vale. Yo fui educador, o soy educador, no fui, soy educador, por culpa de mi decano, Manuel Cabrera Coedepe. Cuando estaba terminando la carrera, él me dijo: Chinito, usted sirve para enseñar. Y ¡puac!, me soltó un curso. Okay. O sea, yo ya estaba, me gradué de una. No tenía principios pedagógicos, estoy hablando de los años 1987, que comencé con mi primer curso a dictar informática de la comunicación. Todavía no había computadores en salón, entonces era en un tablero, okay, enseñándoles cómo era, pues, pura investigación. Hago un paréntesis. Uno, cuando comienza a enseñar, sí, enseña lo que sabe. Sí. Después uno enseña lo que aprende. Uno vive aprendiendo para seguir enseñando. Pero cuando usted comienza a enseñar lo que no sabe, ahí está transformando las mentes. ¿Sí? Uno comienza a enseñar lo que no sabe. ¿Por qué? Porque uno comienza a hacer investigación con los alumnos y a comenzar a aprender de ellos. Ok, como conocimiento conjunto. Perfecto, una co-creación. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso le digo, uno cuando comienza a enseñar lo que no sabe, ya está transformando mentes. Y yo en este momento soy un transformador, así como me lo decían en la Universidad de Cundinamarca. Tengo un trofeo muy bonito, un recordatorio que ellos me dieron, ¿cierto? Por ser transformador de mentes. No de locos, sino de mentes. Entonces, desde el año 1987 comencé a dictar clases y comencé a estudiar. Era lógico que tenía que estudiar técnicas pedagógicas, didácticas, todo lo que es la pedagogía. Después ya con el magíster en informática educativa, bueno, y seminarios, cursos, y eso me permitió comprender y saber que aprendía mucho más enseñando. Y explorando en diferentes partes de la comunicación, porque yo dicté, lo digo, informática en la comunicación, radio básico, dicté televisión, dicté comunicación oral, relaciones humanas, estudié hasta en una empresa de archivos. Entonces todo eso tiene que ver, la comunicación es transversal al ser humano. Y hoy en día para mí lo más importante es la transformación, en lo que yo hago hoy en día, que es el desarrollo de competencias de comunicación para profesionales. Es enseñarle a las personas a ser oradores inolvidables, speaker que llaman. Y lo que hago es, ustedes como oradores, como speaker y como profesores, ustedes lo que hacen es transformar las mentes de los demás. Si usted no logró una transformación mental en hábitos y comportamientos de sus alumnos, de sus participantes, nada, ya la educación cambió. Ya no es la carreta del profesor allá que sabe todo y hable y hable y el otro tome apuntes y parcial y si usted no contesta, como yo le digo, 0. No, es participativo. Ahorita el profesor lo que hace es darles un camino. Como yo digo, es un profeta, quítale lo religioso. Un profeta, ¿por qué? Porque le dice, este es el camino, usted sígalo por allá. Pero yo no, se diferencia en el líder, ¿no? El líder, claro, es el que aupa y empuja, no. Yo no soy líder, yo soy profeta. Le digo, ese es el camino. Y yo los motivo para que sigan el camino, ¿sí? Y allá van a llegar, porque si yo no estoy, ¿qué van a hacer? No. Entonces mis palabras deben ser tan fuertes para que queden permanentemente en su mente, para que pueda transformar esos hábitos. Entonces, eso significa la educación para mí. Y eso me encanta porque lo relaciono con una premisa de la filosofía antigua, que es que el maestro no puede existir sin su alumno. Entonces, ahí hay una relación que no se puede ignorar. Total.
Pudiste conocer a dos de mis compañeros, Camilo Parra y Sara Borges, en Red Colsi, que Sí. es la red colombiana de semilleros de investigación, donde participaste como evaluador. A mí me gustaría que me dieras tu opinión sobre los semilleros de investigación y si has tenido una experiencia muy significativa con ellos. Vale, sí, claro. Bueno, Red Colsi fue una invitación por medio de que le llegó a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Yo soy profesor allá, como acabas de escuchar, desde 1987. He pasado por todas las facultades, ahorita dicto en unos posgrados y maestrías en cuestiones en cibernética y en robótica, en comunicación aplicada a esto, y en departamento de investigación. Y estuve allá evaluando varios proyectos, todos diversos, muy interesantes. Sí, soy muy no estricto, sino específico en lo que falta, porque pues para eso está uno, pues no, para felicitarlos. Entonces, el ser evaluador, no solamente de estos proyectos de emprendimiento desde la universidad, para mí es muy satisfactorio, porque es ver la creatividad en pleno desarrollo, y la creatividad no es más que el impulso de la curiosidad. Tú no puedes ser creativo si no eres curioso. Entonces, ese impulso de la curiosidad que les permite ser semilleros, comenzar semilleros de investigación, que semillero de investigación para mí es el nacimiento de una nueva creación para el beneficio de la sociedad, ¿sí? Eso es lo que se busca. Claro, y viene semillero de semilla, el crecimiento, la virtualidad de las palabras. Correcto, entonces es que el semillero, sí, o sea, hay algunos semilleros que se quedan en solo semillas. Sí, ahí estamos, ¿y en qué están? No, ahí estamos pensando en la pregunta de investigación. ¿Y cuál es el tema? No, es que la pregunta de investigación, no. Primero piensen cuál es su curiosidad, qué es lo que, por qué los pájaros no se caen de las ramas cuando se duermen. Eso es. Y eso tiene su explicación científica. Claro. Totalmente. Hay un programa, les recomiendo mucho los programas de BBVA, de Aprendamos Juntos, que son buenísimos. Muy buenísimos. Sí, ahí a usted le dan una explicación de todo. Sí, entonces todo tiene una curiosidad, y eso lo lleva a investigar, lo lleva al por qué. El por qué es que es el preguntarse el por qué pasa eso, o qué tal que pasara, es lo que lo lleva. En todo lo que es tanto en la Sabana como en la Tadeo, y en la misma Cundinamarca, mi señora es la líder del CAI, de Investigación e Innovación de la Universidad de Cundinamarca. Pues cuando se construyeron todos los CAI y el CAI de comunicación, es fundamental la investigación. Entonces, desde el observatorio, desde la Casa de la Lectura, desde todo lo que es ya la co-creación de productos de comunicación, viene desde un nacimiento que nosotros lo llamamos la Casa de la Lectura, desde ahí. Ahí es el semillero para nosotros desde la comunicación. Okay. Porque en la Casa de la Lectura usted llega con un problema y mira a través de la lectura. Por eso uno de los elementos que lo llaman la investigación de lo que ya está escrito, se me olvida esa misma, ¿cierto? El marco no. Histórico, no, el marco conceptual. No, el que usted hace la revisión de literatura, se me escapa el nombre. Referencial. Ahorita me acuerdo. En esa parte, cuando usted tiene todo lo que ya han escrito sobre ese tema, ¿sí? Cuando usted ya dice, fulanito investigó esto y le dio este resultado, ¿cómo se me olvida eso? Ya usted está encontrando lo que ya han hecho otros, y usted puede hacer. Es que las historias ya están contadas. Como usted las cuente es lo que lo hace distinto. Las investigaciones prácticamente ya están todas hechas, pero el ángulo que usted investigue es lo que lo hace diferente, es la característica diferenciadora que llaman, ¿cierto? Se me olvidó. ¿No será revisión sistemática de literatura? Exacto, sí, y tiene un nombre, pero bueno, tiene un nombre de eso, pero después me acordaré en 8 días. Pero... Profe, pues es que pues como semillerista es la otra contraparte de lo que tú dices, ¿no? O sea, estar viviendo aquí, tratar de pensarlo, pero también aprender, porque es importante, desde mi juicio también todo, la forma técnica, cómo hacerlo, escribir. Tal vez, si pudiera, te pediría un consejo para aquellos que queremos como estudiantes iniciarnos dentro del mundo de la investigación.
Ser curiosos. A ver, la investigación arranca cuando uno se pregunta el porqué de las cosas. Ujú. Y es como el principio de la filosofía, pero no es para quedarse filosofando y mirando las estrellas, sino el por qué Da Vinci, él era investigador nato. Ujú. Él se preguntaba, ¿y por qué los pájaros vuelan así? ¿Y por qué pasa esto? Y fue el principio de la aviación. Porque él examinaba y fue acusado de robarse cuerpos para examinarlos, para abrirlos y a ver cómo funcionaban. La curiosidad, desde ahí, sean curiosos permanentemente. Ese es el principio, ese es, ahora sí es cierto, el semillero, que debe constituirse desde una pregunta curiosa del por qué y de ahí sí plantearse la pregunta de investigación. ¿Cierto? Desde ahí sale ya todo el proceso de metodológico, cada uno desde su ciencia y desde su saber. Para la ingeniería es uno, para las humanidades es otro, ¿sí? Otras metodologías, pero todas llevan a lo mismo. Entonces, ser muy curioso, ser disciplinado, Okay. y no angustiarse porque no encuentra resultados. Muchas veces la investigación lo lleva a encontrar cosas, pero esto ya lo sabía. Sí, pero no tenía el fundamento teórico, ¿cierto? Del Para marco respaldarlo. conceptual, de ese marco conceptual que usted ya ha recogido, ¿cierto? Estoy que se me viene la palabra que se me olvida lo que el marco teórico, antes tiene otro, pero bueno, algún día me acordaré. Que es es la revisión de literatura, es la revisión de literatura que es muy necesaria y precisamente la inteligencia artificial me ahorra mucho tiempo hoy en día, porque entonces a uno le pueden botar mucha información, pero usted cómo la decanta y cómo logra extraer entre líneas lo que no hay, ahí está el secreto de una buena investigación. Me gustaría hacerte otra preguntita. Mencionas lo de la inteligencia artificial. ¿Cuál es tu opinión de ella? Y pues también tomando en cuenta las perspectivas que ha tomado la sociedad frente a ella. Algunos dicen que no utilizarla, otros que sí. Mire, la inteligencia artificial yo la adoro. Okay. Eso es una herramienta que ha potencializado y que va a hacer que la humanidad avance tecnológicamente a pasos agigantados. La inteligencia artificial tiene un desarrollo geométrico. Uh-huh. Lo que hoy es, mañana está triplemente sofisticado. Todos los días salen nuevas herramientas que le hacen la vida a usted útil, agradable, fácil. Fácil en el sentido que va a tener todo a la mano. Hoy en día pues yo puedo tener clases remotas, hoy puedo tener negocios remotos. No estoy diciendo que la IA o el ChatGPT o otra cuestión está haciendo negocios, porque no, pero sí le van a facilitar la información adecuada, la segmentación del mercado, lo que es el abastecimiento de productos, precios, ¿sí? Puede predecir movimientos. Y en eso se está dando dos elementos, pues de pandemia, pues toda la incertidumbre que viene en la sociedad, ¿cierto? Y también le ayuda la inteligencia artificial. Como también hay lo que llaman las cajas negras de la inteligencia artificial, porque la ética viene aquí a funcionar. Entonces, ¿en qué momento yo voy a utilizar la inteligencia artificial para desvirtuar conceptos o para hacer segregaciones, ¿cierto? Sociales que pueden ser perjudiciales o brindarle a un cliente cosas que no sirven. Se presentó un caso que una inteligencia artificial le ofreció productos de bebé a una madre que había perdido a su hijo. O sea, entonces, pero porque la dejan automática. Claro. Lo dejan automática. Es que la inteligencia artificial se necesita dentro de esto. Hay muchas herramientas, inclusive en mercadeo, que es lo que manejo, y precisamente hoy en día, que es inteligencia artificial, marketing, gerencia de marketing con inteligencia artificial en la Universidad de Cataluña. Lo que nos dice es, la inteligencia artificial y el marketing tienen que ir de la mano. Okay. ¿Sí? Con un ser humano, la inteligencia artificial jamás va a poder comprender el contexto. Jamás poder comprender el contexto. Por eso el texto es el pretexto del contexto. Sí, que ese es un principio básico de Theo Van Dyck, que es el comunicador moderno, ¿cierto? De que habla del texto y del discurso y método. Entonces, yo adoro la inteligencia artificial. Es más, yo como le comentaba, cuando estaba estudiando en el pregrado, yo estudiaba
de 7 de la mañana a 5 de la tarde y trabajaba de 7 de la noche a 3 de la mañana en Ascredibanco. Y en Ascredibanco, cuando yo llegué a trabajar, yo trabajaba en el departamento de autorización de tarjetas de crédito. Y entonces eran microfichas con unas pantallas, unos lectores que uno colocaba ahí la pantalla y uno miraba, por ahí se ven ya, pues eso ya no existe. Y llegaron los computadores. Eso, o sea, llegaron los computadores. Éramos como 20 en la oficina. Y algunos, la curiosidad, mucho cómo funciona, muy checar, ya, qué chévere, no sé qué más. Y los que fuimos curiosos, nos quedamos. Los que no fueron curiosos y no les interesó, les tocó irse. Claro. Entonces la inteligencia artificial no es que vaya a desplazar profesiones, no. La inteligencia artificial va a desplazar a aquellos que no saben manejar la inteligencia artificial en beneficio de su profesión. Es eso. Pues, profe, es que es tanto que hablar. Pero antes de que empezara el podcast me mencionabas que también estás haciendo seminarios, ¿cierto? Sí. No sé si le quieras contar un poco al público sobre eso. Vale. Bueno, entre las cosas que hice, pues, como comentaba, pues fui escritor de... Yo comencé escribiendo Vuelo Secreto con Juan Manuel Cáceres, una comedia viejísima. Una de las primeras cosas, después pues pasé a otras, Tan cerca y tan lejos, bueno, Sabor a limón, Lolita, Milagros de amor, Francisco el matemático, estuve algo en La hija del mariachi, pero sí fue muy poquito, y lo último fue con Fernando Gaitán, pues lo último antes, en televisión fue con Fernando Gaitán. Acabo de escribir 2 películas, una de Fox News, la película, con los dos... ¿Con Sánchez y Pardo? Sí, con los Camilos. Y otra que es de Padilla, que eso fue un encargo de la Armada, eso fue escrita con Mauricio Navas y Luz Mesa, el almirante Padilla, la historia. Saben que él era negro y por negro lo mataron, el racismo total, inclusive los cuadros que lo pintaban blanco. Sí, es que eso... Entonces hay cosas interesantes que mire que es pura investigación, y mire que para escribir Padilla fueron 6 meses de investigación. Para escribir la película de Fox News tocó hacer una serie de investigación, porque no les puedo dar spoiler, de la trama de la película para poder montar las aventuras que ellos van a vivir en esa película. Entonces todo eso me llevó también a actuar, que es una de mis pasiones. Yo soy actor nato, como me decía Pepe Sánchez. Lo primero que actué fue en Romeo y Buceta, algo viejo. Después también actué en Lolita, pero siempre hacía, mientras escribía, que es uno de los placeres que uno tiene, que es escribirse su propio papel. Entonces escribía mi propio papel y lo hacía. Y todo eso me vino y aprendí con Barbara Hausman, que es la directora del Teatro de Inglaterra. Con ella aprendí todo lo que fue técnicas de manejo de voz, cuerpo y movimiento. Y también con Lorenzo Quinteros, que es un actor de La Noche de los Lápices argentino, que también tomé unos cursos con él. Y eso, es que mire, a raíz de... ¿Se acuerdan que les dije que cuando comencé en la enseñanza en Colsubsidio, el director de ese entonces me dijo: oiga, necesito un curso de relaciones humanas, archivo, comunicación oral y comunicación escrita, en un seminario? ¿Lo hace? Le dije: listo, lo hago, y lo monté. La parte que me quedó, pues todo eso pues, lo manejo. La parte que más me metí fue en oratoria, cómo hablar en público, y eso lo vengo desarrollando ya hace 30 años, y dictando seminarios constantemente de cómo hablar en público, manejo de voz, cuerpo, movimiento, diseño y manejo de ayudas audiovisuales. Me contratan mucho en empresas para entrenar al talento humano, o a los vendedores, o a la gente que tiene que dar informes de gestión, cómo pararse frente al escenario, a los profesores también, cómo hablar, cómo proyectar, cómo no cansarse, no carraspear, no tomar agua fría, bueno, truquitos pequeños que uno va aprendiendo. Y eso es lo que yo enseño. Semanalmente doy un curso de 2 horas. Es en la actualidad, donde lo hago personalmente, y entonces se inscriben. Yo los entreno, les doy el primer módulo, que es manejo de voz, cuerpo y movimiento. Entonces técnicas de oratoria, técnicas de articulación, vocalización. Oratoria es el arte de hablar bien, retórica el arte de utilizar las palabras adecuadas para lograr persuasión.
Entonces, en esta primera parte les doy lo que es articulación, vocalización, modulación, manejo de la ansiedad ante el público, que no es quitarles el miedo. El que le diga que le quita el miedo a hablar en público es un mentiroso, que eso es lo que siempre digo. Se siente ansiedad, hasta García Márquez lo decía. Todo lo que es soporte de la voz, respiración, y les doy su manual, que es un libro que tengo escrito, que aspiro a publicarlo rápidamente, dentro de poco, ya de todas mis experiencias en oratoria, y su certificado, y listo. Son 3 módulos. El segundo es cómo estructurar contenidos, que a raíz de lo que sé, de aprendí en libretos, pues le enseño a la gente a cómo contar el storytelling. Es que storytelling está mal entendido como era María y Juan. No, storytelling no es crear 2 monachos. Storytelling es el arte de crear estructuras persuasivas para lograr el objetivo deseado en el público. Entonces, ¿cómo armo las estructuras? Tienen que ser basadas en el storytelling, ¿sí? No history, sino story, que es basado en las estructuras. Ya no son 3 actos, son 4 actos. Entonces les enseño a las personas cómo estructurar para hablar en público. Entonces, ¿cómo inicio? ¿Cómo termino? ¿Qué digo? Una cosa es que yo pueda hablar bien, pero si yo no sé cómo decirlo, se murió. Y la otra parte ya es diseño y manejo de ayudas audiovisuales, precisamente con la IA y todas las nuevas técnicas. Por eso yo vivo muy actualizado. La ayuda audiovisual es para reforzar un concepto en el público, no es para leerla. Conferenciante o profesor que lea la ayuda audiovisual, por favor dígale que se siente, porque entonces para eso yo me llevo la ayuda audiovisual y me voy para otro lado y la leo. No, es para reforzar un concepto en el público, no se tiene que leer. Entonces les enseño también herramientas de cómo lograr visualizar datos. En la Tadeo tengo precisamente lo que le decía en las maestrías y en la especialización. Las especializaciones dicto el módulo para ingenieros, precisamente de visualización de datos, storytelling con datos, que es muy bueno, y programas que hay para visualizar datos, ¿cierto? Específicos para ellos. Entonces ese es el otro módulo. Y el último módulo, que es comunicación no verbal, que yo no solamente, al público no se le domina ni se le maneja, al público se le cautiva, ¿sí? Y para eso tiene que leerlo. Entonces yo tengo todo lo que es la comunicación no verbal, y fue un tema que desarrollé basado en la Cámara de Comercio de Bogotá en conciliación. En la parte de conciliación en derecho, desarrollé un módulo precisamente de la comunicación no verbal para lograr la resolución de conflictos. Entonces, todo lo que es la comunicación no verbal, los gestos, cómo habla, sí que hay que cruzó los brazos y cortó la comunicación, no, eso es falso, el man está cómodo. Entonces se crean algunos mitos que lo que hacen es desvirtuar lo que es la comunicación. Entonces sí tengo esos 4 módulos que le hago es fortalecer las competencias de comunicación para ejecutivos, para las ventas, para hacer pitch, para emprendedores, cómo hacer un pitch. Un pitch no es sino es un breve discurso oral de no más de 3 minutos para lograr que el cliente o posible inversor lo invite a profundizar sobre su idea. ¿Cómo debo estructurar ese pitch que no puede ser más de 3 minutos? Eso, entonces, invitados. Todos los sábados de 9 a 11 tengo un curso, generalmente lo roto, ¿no? Termino el módulo 4 y comienzo el primer módulo otra vez para los que se inscriban. Son grupos de 5, de 6, entonces es muy personalizado, fuera de la asesoría y el gran cariño, porque mi idea es transformar mentes y dar mi corazón y mi sapiencia para el servicio de la humanidad. ¿Para qué más? Increíble, o sea, no me deja sin palabras. Bueno, profe, pues llegamos al final de este capítulo. Invitar a todos los comunativos a que nos sigan en las redes sociales. No sé si quieres decir las tuyas. Henry Pérez y Asociados en YouTube, esa es básica. Pues, ahí yo dejo todo, cuadro todo. Pues, en Instagram tengo, pero la básica es Facebook, Henry Pérez Ballén, me consiguen, Henry Pérez Ballén, o Henry Pérez y Asociados en YouTube. Ahí me encuentran. Listo, profe. Y pues no olviden seguir Comunativos en Instagram, Facebook, YouTube y próximamente tal vez Twitter. Muchas gracias, profe. Un honor. Gracias a ustedes por la invitación.